Si tú caes preso en Nueva York, ¿quiénes son tus huéspedes? ¿Quiénes son a quienes te vas a encontrar dentro de las cárceles en Nueva York? ¿Para qué están hechas las cárceles? ¿Cuál es el propósito? Lo mismo para lo que hicieron los edificios llamados housing. Es para buscarle un lugar a las gallinas que alborotan el gallinero, a los codependientes, a los que se crearon un techo mental del cual ellos creen que es imposible pasar o salir. ¿A quién tienes en las cárceles como compañero? ¿A quién tienes que someterse? ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes mandan? Por eso la idea de ir a una cárcel para la gente despierta es terrorífica. Terrorífica. Pero caminando en Nueva York ahora, usted no está ajeno de un carcelazo o de la muerte. Porque un escritor ayer en la ciudad prendió las alarmas cuando dijo: Nueva York es una ciudad sucia, es una ciudad llena de locos, es una ciudad donde en el tren te atacan sin razón, es una ciudad donde en la calle te matan por un estacionamiento o una discusión. Nueva York es una ciudad que hiede. Y si a usted no le gustan las cucarachas o los ratones en los edificios viejos de Nueva York, en los túneles de 100 años o en los trenes pulverizados y ruidosos, entonces a Nueva York no venga. Si usted es muy delicado, si usted padece de mucha nositis y le molesta el mal olor o el polvo con la nositis, entonces definitivamente Nueva York no es un lugar para usted. Después del 2020, dicen muchos, la tragedia de este estado está en que poco a poco va cayendo en el socialismo demócrata. El socialismo que viene de la mano del empujón que le está dando desde allá afuera al socialismo demócrata, le está dando un empujón grande. El musulmanismo, los musulmanes están empujando con su dinero, con su religión y con su fuerza para meter el Islam en las ciudades de Estados Unidos, en este país, a través de lo que se llama el socialismo demócrata. Y usted sabe que Obama es musulmán, ayudó a los musulmanes y se fue a reunir con los Castro a Cuba mientras fue presidente. Una época funesta y tétrica para nuestra política internacional. ¿Y por qué comenzar el programa La Antigua, que ni siquiera saludaste? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos mires y que nos escuches. Porque yo puedo decirte que a mí no me sorprende que Alofoque sea presidente en República Dominicana. Alguien me preguntó en los comentarios: La Antigua, ¿qué tú opinas de eso? No, hermano, no me sorprende, porque las elecciones se ganan por votos, por popularidad, y se ganan por ostensión. Si obtienes el voto y la mente, como lo hacía Balaguer con un pollito, con una fundita, la gente vende el voto por $50, 50 pesos dominicanos, 100 pesos, un picapollo. Entonces, a mí no me sorprende que Alofoque gane, porque tiene el dinero y porque tiene la nueva generación casi completa que está detrás de su proyecto político. Ya formó un partido, ya le están haciendo una personalidad jurídica. Vamos a ver si le hacen también un cerebro, porque bastante falta que le va a hacer
en este recorrido. Pero recuerde que República Dominicana no tiene un premio Nobel. República Dominicana, el porcentaje de libros que se lee en el país por personas adultas es menos del 0.1%. Olvidemos los niños. Los niños casi tienen que leer por obligación, pero al adulto en República Dominicana no le gusta la lectura. Le gusta la pelota, la cerveza, la gallera, la discusión, le gustan las chapeadoras, pero no le hables de un libro interesante que van a pasar años y años, porque tanto la televisión como esa radio fratricida no inculcan los valores del bienestar, de la lectura y lo que es Radio Televisión Dominicana y otras instituciones que antes servían como acomodo para el desarrollo organizacional con la mentalidad de nación, de país, y eso incumbe el desarrollo intelectual. Bueno, ya la usan para promover política. Para eso es Radio Televisión Dominicana el día de hoy, para promover proyectos políticos. Que Dios te bendiga. Gracias por mirarnos, por escucharnos y por participar en esta conversación diaria que hacemos aquí en Nueva York con Evangelio Limpio. Yo soy el comunicador César La Antigua, saludando a nuestro presidente aquí en la ciudad de Nueva York, en el Círculo de Locutores Dominicanos, nuestro querido hermano y amigo, esforzado de siempre, Germán Batista, la voz de oro, y también a nuestro muy queridísimo presidente de los periodistas en Nueva York, mi hermano Amin Cruz, presidente de el Congreso Mundial de Prensa en Nueva York, nuestro hermano Amin Cruz. Ahí se suma mi querida hermana, compañera y amiga Nidia Galeano Florentín, de el precioso país de el Paraguay, de Ipacaraí, del lago y sus ensueños. Que Dios te bendiga, Nidia. El problema de que un escritor señale a Nueva York en la condición en que está ahora mismo esta ciudad deja mucho que decir con aquellos que venden, que arriesgan todo para venir y que están todavía caminando, cruzando fronteras entre muerte, peligro y necesidad, dolor, sufriendo para llegar supuestamente al país de Alicia, o sea, al país de las maravillas. Y de maravilla ya no le queda mucho. Las presiones políticas, la falta de participación en cuanto a lo que es el gestionar medidas internas en Estados Unidos está haciendo que este país nos recuerde mucho al periodo triste de la Gran Babilonia. La caída de Babilonia la Grande. Estados Unidos está en estos momentos viviendo una dimensión de presión política mundial por su economía, por el dólar, por los trabajos y sobre todo el ataque que le tiene a este país aquellos que en otras naciones o en el mundo creen que Estados Unidos es una nación que los enajena o los combate. Caso de lo que estamos viviendo en estos momentos con Irán y otros países que apoyan esas políticas de gobierno. La caída de la Gran Babilonia, la expresión Babilonia la Grande, aparece en el Apocalipsis 18:2, donde se describe como una ciudad que ha caído y será juzgada por Dios. En el contexto, Babilonia la Grande simboliza una potencia mundial corrupta y opresora, y la Grande subraya su magnitud de relevancia histórica, que es como se reconocería a Estados Unidos y cómo se reconoce a Estados Unidos. La caída de Babilonia la Grande es lo que denota el futuro de un imperio neobabilónico después que Babilonia fuera conquistada por el imperio
Arquemita en el 539 antes de Jesucristo, a menos que Babilonia la Grande no sea recordada por todos los imperios de la tierra en estos momentos. Su historia potencialmente educativa y potencialmente generadora de ideas que son más que una expresión de seguir el movimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Siempre nos recordaremos de Apocalipsis 18:2. ¿Por qué? Porque fueron varios factores los que finalmente condujeron a la caída de Babilonia. Nabónido, hijo de la sacerdotisa asiria Ada Giti, subió al trono de Babilonia en el 556 a.C., después de derrocar al joven rey Labash. Todo eso, esas conquistas, esas penurias, todo lo que fue la interrogante, la caída, invasiones, resistencias, la permanente forma de comportamiento y el asedio, más que todo político, de los reinos alrededor, hicieron que Babilonia llegase a un punto de conflicto con el cual el control ya no existía en Babilonia. Perdió su punto de control social y político, creando una fuente de incomodidad en la cual ya Babilonia y sus ejércitos no eran certeros, porque se había desmoralizado, y escúcheme bien cuando digo esto, se había desmoralizado a las personas que vivían detrás de la muralla de la Gran Babilonia. Babilonia la Grande, la caída, las invasiones y las resistencias. Se había desmoralizado a las personas que vivían dentro de las murallas. Desmoralizar a aquellos que están dentro de las murallas es una cuestión de estrategia. A nosotros, los que vivimos en Nueva York, y mire que le voy a decir esto con mucha pena y mucho cuidado, la situación actual de la ciudad nos lleva quizás realmente a una desmoralización. ¿Por qué? Porque tú vives aquí y a veces tú piensas que aunque hay una élite que vive allá en Long Island, que vive en los altos de allá de Yonkers, o que se van más arriba, hay una élite que vive en Upstate, que disfruta de los negocios en Nueva York, que tiene sus negocios en Nueva York y que maneja o entra en helicóptero a Nueva York, pero que definitivamente todo este apocalipsis terrenal que se está viviendo hoy en Nueva York, ellos no lo padecen. ¿Por qué? Porque su espíritu de élite los aleja de la realidad real, no virtual, la realidad real. Realidad real. Usted dirá la antigua, pero eso es una cacofonía. No, es una realidad real. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo aquí en Nueva York. Si usted va a una emergencia al hospital, yo recuerdo que en los años 80, 70, 90, una emergencia lo más que tú durabas era una hora esperando por el servicio. Ahora hay personas que cuentan que se pasan 7, 6 horas en una emergencia con un dolor
antes de que los atiendan. Recuerde que estamos hablando de la desmoralización paulatina. Te están desmoralizando poco a poco. ¿Y cómo? Resquebrajando y desgranando servicios, poniéndote a pagar. Es el único estado en el mundo donde tener un carro sale más caro el seguro que comprar el vehículo. Te están hablando de $875 y $900 al mes. Si tú tienes una licencia limpia, si no has llegado a una edad considerable como nosotros los viejitos, y sobre todo, si tienes dónde estacionarlo, porque un vehículo es un gasto general en todo: mantenimiento, seguro, gasolina, y después viene estacionamiento, porque yo no creo que una persona que tenga más de 2 dedos de frente va a dar $150,000, $80,000, $90,000 por un Lincoln, o va a dar $120,000 por un Mercedes, o $180,000 por el Defender de Land Rover, para parqueárselo a los perros ahí en la calle, aquellos que rayan los vehículos, aquellos que por gusto te roban las 4 cremalleras, las 4 gomas y te lo dejan montado en bloques. Ese es otro asunto. El vandalismo contra las propiedades en Nueva York está creciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se escandalizan cuando el escritor Matsui, Johan Matsui, saca la columna el día de ayer en el New York Times hablando sobre lo que antes eran bondades de vivir en Nueva York, eran bondades y hoy son innecesidades? ¿Por qué se enojan cuando Matsui habla de este socialismo demócrata que ha comenzado a roer las bases de los Estados Unidos y que poco a poco se está metiendo y está corrompiendo el sistema institucional? Es simplemente, el escritor está dando una voz de alerta. Simplemente él está dando una voz de alerta de cómo un sistema que ya en el mundo ha dejado una historia sucia, una historia negra, como es el socialismo, amplificado con la palabra demócratas, el daño que nos podría hacer a nosotros como nación, y pone hiperínflicamente como signos la caída de la Gran Babilonia. Babilonia era una ciudad menor que inclusive la misma Hammurabi. La transformó en la capital un imperio que dominó toda Mesopotamia. Su famoso código de leyes 282, grabadas en una estela de idiomas, hicieron historias dioritas, historias de lo que era la parte más importante de la aplicación de las leyes en el mundo conocido. Historias dioritas o dioritas, aplicación de leyes importantes en el mundo conocido. Babilonia trabajó con los idiomas, Babilonia trabajó con la fuente de empleo, y Babilonia trabajó con los materiales y materias primas más importantes de su época, como eran las especias del antiguo Egipto, como era la educación, los libros y el conocimiento de la rúbrica de la antigua Grecia. Babilonia trató de sacar lo mejor de la imperalis de Roma. Babilonia traía el agua de Mesopotamia y traía
mucho fruto y también le interesaba lo que eran las semillas, que en aquellos tiempos estas cosas que le menciono eran la rúbrica de éxito de todo imperio. Babilonia quería la fuerza de la lucha de los vikingos y los estudiaba. Babilonia no conocía de la existencia del imperio maya, del imperio inca, del imperio azteca, pero creía Babilonia en crear el ranking corporativo que hoy disfrutan las naciones modernas. Y haciendo un epílogo de todo esto, del por qué Estados Unidos hoy huele a lo que dijo el escritor en el New York Times ayer en su columna, huele a orín. Nueva York huele a mierda. Mire, hacen necesidades en la calle. Nueva York tiene un estupor en la gente de que usted no sabe si sale afuera y va a regresar vivo, o golpeado, o va a caer preso. Porque a veces, si usted golpea a un loco de esto, si usted golpea a un marihuanero de esto, si golpea a un ladrón de esto, si golpea a un asesino de esto, que lo sacaron todo de las cárceles en el 2020 y lo tiraron a las calles, si usted golpea a un desamparado de esto, a veces la policía acciona de un lado satánico y al que culpan es a ti. Al que culpan es a ti. Por eso lo tienes que pensar dos veces y antes de salir afuera a combatir todo lo que es esta correligión de incomodidades, todo lo que es este usufructo de una realidad piadosa, usted y yo tenemos que tener cuidado, andar vigilantes, no andar con los audífonos y andar mirando el celular, porque por eso hoy muchos son historias, muchos los han golpeado, muchos los han tirado al tren, muchos los han matado y no saben ni siquiera que la muerte le llegó, porque su único sentido de apercibimiento que debe estar activo lo tienen ocupado con el audífono, con el celular. Y ya cuando vienen a despertar, ya son historias tristes del subway, del autobús o de las calles en Nueva York. Un fascineroso, un delincuente, un animal, un drogado les arrancó la vida. Entonces, si la Babilonia de hoy nos exige a nosotros salir afuera, empoderado espiritualmente, con mucha paciencia, no discutir ni escuchar a borrachos, no sacar dinero en público y sobre todo, ahora que la policía está dando multas y tickets por los que se cruzan en el tren y los que se cruzan en los autobuses sin querer pagar, entonces nosotros dar buen ejemplo de comportamiento en esta Babilonia que mire, recuerde el tema principal, la actitud y la actividad de Nueva York de hoy, poco a poco a mucha gente nos está desmoralizando. A veces usted piensa y dice, ¿por qué todavía estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me voy? ¿Cómo salgo? ¿Cómo me escapo? Si las élites y el mismo sistema te está empujando hacia un compromiso que es trillado para que no salgas, para que no inventes nada, para que no inviertas en otra cosa, para que te esclavice del housing y dependas de aquellos que creen que eso es lo que tú te mereces en la vida, para que no lo intentes.
Por eso, este programa de hoy es un programa de fe, de empoderamiento, porque fe no es solamente, "Oh, aleluya, ya cayó la hermana, ya le empujaron, ya le escupieron, recibe". Mentira del diablo. Todo eso es basura religiosa. Todo eso es no hablarte la verdad. Todo eso es decirte que el Espíritu Santo no obra así. Todo eso es explicarte que la libertad nace de la conciencia que Dios pone en ti para que sepas alrededor de lo que te mueve y de dónde estás. Porque dentro de Babilonia la Grande también habían sacerdotes. También habían ladrones. Dentro de Babilonia la Grande también habían usurpadores, perdón. Dentro de Babilonia la Grande también habían aquellos prosenetas, urupicistas, que son los que manejan la parte de otorgarte, brindarte elementos dañinos, pero que te lo disfrazan y te lo enmascaran como una gran oportunidad. Los urupicistas, y de esos hay muchos aquí alrededor nuestro, porque es necesario. Por ejemplo, en vez de quejarse de que mi iglesia está decayendo, de que el pentecostalismo está caminando para atrás como el cangrejo, de que no, fíjate de qué y qué están padeciendo los hermanos en el templo. Y si acaso no estás buscando el auxilio del Espíritu Santo, si Dios no te muestra, si con tus actitudes le estás dejando ver a la gente realmente que ustedes lo que menos dependen es de Dios, sino que están en la pura carne, ustedes no buscan ni consejo, ni le llega la luz del Espíritu Santo, porque son desaforados, infundados, y en muchos casos a un político rastrero, a un fornicario, a un ladrón, a un enajenado mental, a una marioneta de una organización de delincuentes sociales, como se han convertido esos bancos llamados concilios para los que muchos de ustedes trabajan. No le van a decir ni le van a hablar sobre la función de lo que pasó en las civilizaciones antiguas, donde Dios también se mostró en Babilonia, donde Dios se mostró contra su gobernante, donde públicamente Dios dio a conocer los elementos por los cuales condenaba a Babilonia, por los cuales con sus gobernantes Babilonia estaba siendo rechazada, por los cuales sobre Babilonia iba a caer fuego y azufre, y por los cuales sus gobernantes entenderían, como lo entendió Jezabel y Acab, que el poder de Dios está sobre las nubes, está en el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo, como lo dividió Pablo, porque Pablo dividió los cielos para asegurarse de que usted y yo entendamos que aunque vivimos en esta Babilonia, estamos claros, señores, estamos claros de que a través del socialismo demócrata se está metiendo en el Estado el protocolo de la maldición en contra de la naturaleza humana, que así llamo yo a los defensores del grupo Rainbow, a los defensores del homosexualismo, de la deherbización. Viven tergiversando la naturaleza humana, operando niños y niñas
para cambiarle el sexo. Y dígame usted si ese no es un acto apropiado para que Dios accione sobre esta Babilonia moderna. ¿Y cómo se está metiendo eso? A través de senadores, a través de diputados, a través de dinero exterior. ¿Quién está luchando? El presidente Trump. Porque tiene más visión. Es un hombre inteligente. Nació y ama Estados Unidos. Ama este país. ¿Y qué se ha encontrado? Detractores, diabólicos, enemigos, de los que ya el tiempo se me está acabando, pero no quiero meterme muy profundo en esto. De los que ni aman esta nación, ni se civilizan, ni la estudian, ni la conocen, ni le duele, sino que se benefician, extorsionan, trabajan, trafican, engañan al gobierno. Toda esa lacra, toda esa lepra social que sangra por la herida cuando un hombre puesto por Dios como Donald Trump, aunque no sea un santo, está tratando de combatir los males esferoides que están acabando y que están desmoralizando a la gente que todavía vive en esta ciudad. Ya le expliqué dónde viven las élites. Y después de esta conversación con parte de la historia mesopotámica antigua de las civilizaciones dentro de las cuales quedó marcada Babilonia y el rechazo de Dios por sus actitudes, y lo que está sucediendo en Nueva York en estos días, si usted está con los ojos abiertos, si usted es un cristiano más allá de aleluya, gloria a Dios, si usted con esfuerzo ama la palabra y se ha educado y escucha a individuos como el pastor Juan Córdoba, escucha a individuos como José La Chapelle, lo critican hasta por su gorrita en el centenarismo de estos bandidos del pentecostalismo, que todo lo que es autorrealización y desarrollo les molesta porque viven en el status quo. Ni siquiera estos temas que yo les traigo aquí en Evangelio Limpio, esto para ellos es pecado. Esto para ellos es pecado. Porque es bueno mantener al cristiano en la enocequia. Es bueno mantener al cristiano en la autodestrucción silenciosa, esperando que venga el rapto, esperando supuestamente que Dios nos libre de todos los males. Pero a Jesús no lo libró. Y era su hijo. Jesús padeció de todo y por todos. Y era el Hijo de Dios. ¿Quién quita que tú entiendas que Dios no quita ningunos males, sino que todo lo que tenemos que vivir, lo tenemos que vivir, y para la salvación de nuestras almas, la única conciencia que tenemos que mantener es el alejamiento del pecado y sobre todo la confianza, el desarrollo, la dignificación y la fe en que sobre todas las cosas Jesucristo, Dios, está en control. Ahí me mandaron una carta y parte de esta conversación nace por el artículo del periodista ayer en el New York Times describiendo a Nueva York como lo que es. No hay que andar con cortapisas. Lo que es Nueva York es un chiquero en la actualidad. ¿Qué sucede en el chiquero? El chiquero es un lugar donde se achican los animales o se amarran vacas, caballos, chivos, perros. ¿Y qué hay ahí? Lo que tenemos aquí en Nueva York hoy. Muchos locos, muchos drogadictos, muchos desamparados, muchos asesinos, muchos irrespetuosos, muchas personas
llena de incivilismo. Incivilismo, una sociedad retrotraída que descendió y que perdió mucho de lo que había ganado en 250 años que cumplimos el mes pasado con el COVID, con el gobierno de Joe Biden, el cual está siendo recordado. Sí, porque hay muchos pastores demócratas, para lo cual Joe Biden, los demócratas en la iglesia, como el obispo Letrina, que dice que Obama es casi un semidios para él. El obispo Letrina de aquí de Queens tiene foto de Obama en su oficina, tiene foto de Joe Biden, tiene foto de Pelosi. ¿Por qué? Porque su verdadera acucia, su verdadero movimiento por debajo de la mesa y sus verdaderas adquisiciones está en lo que lo han usado a él como mercenario político dentro de la élite religiosa para venderle el voto y venderle el aupamiento en Nueva York a un partido político que hoy está recogiendo, supuestamente usted sabe que a los presidentes cuando se retiran le hacen una biblioteca para recordarlo en el estado donde nacieron o el estado que él escoja. Y ahora están recogiendo dinero. Ahí me llegó una carta porque se va a construir la biblioteca Joe Biden. Y yo les digo a los demócratas, pongan libros de la gente que murió cuando abrió la frontera. Pongan los millones que este país ha perdido manteniendo ilegales, vagos, manteniendo delincuentes, ladrones, que han sido confirmados por los gobiernos, tanto de Venezuela como de Sur y Centroamérica, que eran presidiarios que los gobiernos soltaron para venir a invadirnos. Pongan en los libros de esa biblioteca que Joe Biden mantuvo y mantiene el grupo Rainbow a través de Obama para los abortos y el cambio de sexo. El estudio, pongan también en la biblioteca la crisis de las calles de Nueva York, la pérdida de los empleos. Pongan en la biblioteca toda esta desorganización con el irrespeto a la policía. ¿Usted cree que yo voy a poner de mi dinero para hacerle una biblioteca a Joe Biden? Para recordarlo, Joe Biden lo que necesita es una cárcel. Joe Biden, por la droga que apareció ahí en la misma Casa Blanca, esa droga la cual silenciaron y se callaron, y todos sabemos de quién era la droga y el negocio que había. Joe Biden lo que necesita no es una biblioteca. Joe Biden por abrir esa frontera, Joe Biden por traer los crímenes que trajo, Joe Biden por traer la insanidad, las enfermedades, las inquietudes y sobre todo los billones y billones de dólares que se gastaron manteniendo a esta gente y sus hijos aquí en hoteles, sueldos que no lo recibieron nunca aquellos que han dado 40, 50 años de trabajo, 60 y 70 años en esta nación. Y esta locura multiplicada en la que se convirtió lo que legalmente en este país se puede probar que es una exequia, que es una falta de respeto a las leyes, una desnaturalización de las leyes, fue desempoderar la policía, el ejército, el gobierno de Estados Unidos contra esta invasión que hasta el día de hoy, 7 años después, estamos mirando y sintiendo en nuestras calles, donde la hipocresía es colectiva. Porque yo vi el programa anoche, escuché Ten Ten Win
donde el señor Sliwa era el primero que criticaba el artículo sobre New York Face in Reality in this Nation. Nueva York, la cara y la realidad de este estado en esta nación en estos momentos. Y mire, como a Trump se le ha levantado muchísima gente en contra de lo que dice supuestamente el artículo que nos describe a nosotros dónde estamos. Y que yo he hecho un cotejo en esta conversación de la antigüedad y sus civilizaciones y de cómo Dios le dejó saber a Babilonia que sus políticos actuales, incluyendo Mandani con su esposa, que ahora están buscando un chef, un cocinero privado y un ayudante, ayer salió en el periódico no solamente la impresión de que ellos publican todo como que es una necesidad ulterior para vivir, porque eso es pago con los impuestos de nosotros, los que trabajamos en esta nación. Y la biblioteca de Joe Biden, y el cocinero de Mandani, y el próximo enfermo mental que usted se encuentre en el tren o se encuentre en el autobús. Recuerde que este programa, yo lo que estoy es sugiriéndole, hermano, proceda con inteligencia. Cuide su casa, cuide su familia, cuide su mover. Y si ese proceso en el que estamos metidos hoy en Nueva York, a usted lo lleva a un estado de desmoralización, baje su cabeza, ore, como dice la palabra, en todo tiempo, y búsquese una iglesia donde usted pueda sentir que Dios le respalda y que no se está haciendo religión por el dólar, ni mucho menos por los ladrones políticos que dentro de los concilios y dentro de la secta del pentecostalismo y dentro de los pares de sufrir o dentro del capitaneamiento del catolicismo, usted no sea una víctima más, en vez de ser un hijo de Dios queriendo buscar el rostro y la presencia de Jehová. Yo creo que me he extendido un poco porque interiormente tengo tanto deseo de que la gente que escucha la emisora, que nos sigue a nosotros, que busca una luz y un aliciente diario, entienda de que los males sociales que nos rodean no son para quejarnos, sino que son una muestra necesaria del estudio que debemos desarrollar para llevar el Eclesiastés, para predicar el Evangelión. Son una muestra necesaria para llevar el Eclesiastés y para predicar el Evangelión. Buenas nuevas de salvación. Evangelión. Buenas nuevas de salvación. No es buenas nuevas políticas. No es buenas nuevas de la jipeta del pastor. No es buenas nuevas del edificio que estamos construyendo. No es buenas nuevas de la casa y la mansión que el ingeniero nos está diseñando. No son esas buenas nuevas. Y si usted se va en el pensamiento, en la parte atrás, a las polvorientas calles en las cuales en chancleta, en sandalia, con una túnica, caminó Jesús, se da cuenta que toda esta basura, que toda esta porquería, que toda esta manipulación, que todo este robo, que todo este engaño, que a usted le publica y le predica una prostituta de la prosperidad o un ladrón de la prosperidad, desviando, enajenando el verdadero mensaje,
o lo que usted le predica, un político sucio y rastrero, un obispo racista, hijo de mala madre, o la que usted le predica, un desafortunadamente fornicario recasado que no califica para la actuación de las cosas del reino, el desarrollo de las cosas del reino, entonces usted se da cuenta de que le estamos orientando bien, de que estamos siendo francos, de que esta gente, aún conociendo que están mal, conociendo que Pedro les predicó de manera muy clara y fue acérrimo, fue certero y exacto. Y Pablo, el que esté sucio, que se ensucie más, y el que esté limpio, que se limpie más. Y aún así, sabiendo de conciencia que no califican, ellos mismos y su gente se venden como solucionadores de la vida de este montón de desaforados y mediocres que los idolatra y que le da su dinero y que le soporta el pecado y los justifica. No solamente que le soportan el pecado, no solamente que le dan dinero, no solamente que los idolatran, sino que encima de eso los justifican. Entonces, palabra final. Ya usted sabe el por qué Babilonia está caminando como está caminando. Y dentro de Babilonia, no me vaya usted a creer, estaban los sacerdotes. Estaban los sacerdotes adorando a Artemis dentro de Babilonia. Estaban los sacerdotes. Y hoy aquí en Nueva York están los llamados apóstoles, obispos y profetas adorando el dólar, adorando los vehículos, las casas, las mansiones, el diseño. Y están hoy los sacerdotes dentro de esta religión nuestra politizados. Politizados. Y cuidado si ellos saben que usted está mirando este programa con César Lantigua. Cuidado, porque de seguro ya le aconsejaron en la iglesia o ya le aconsejaron en las reuniones de que a César Lantigua no lo mire ni lo escuches. Porque por hablar estas verdades o por decirte lo que Dios me transmite para comunicarte, ellos me calificaron como un hereje. No, él es un hereje. Pero yo no hago lo que ustedes hacen. Y en nuestro centro de fe caminamos al revés de como caminan ustedes. Caminamos totalmente al revés. No cobramos, no pedimos, ayudamos, ofrecemos, buscamos soluciones, encaminamos al hermano, trabajamos con ellos, estamos en el dolor, en la tristeza, en la alegría, estamos presentes. No somos recasados ni fornicados. Ni robamos hablando de Cristo, ni mucho menos nos aprovechamos de que alguien forme un ministerio y dejar su familia en la orfandad, robarse el ministerio, pisotear a quien lo creó, hacerme millonario, robándome el ministerio que otro creó. Y ese es el tema de nuestro próximo programa mañana. El robo de los ministerios de manera sigilosa, hablando de Dios, engañar al varón y a la varona, hacerlo firmar, quedarme con la casa, con la iglesia que él creó, con el nombre, con la radio o la televisión, y luego ver la familia en pobreza y yo decir que soy cristiano y que soy de Dios.
No, tú no eres de Dios. Tú eres un ladronazo. Y mañana, en el robo de ministerios, en el programa, yo te voy a hablar claro de este asunto. Robo de los ministerios, robo de lo que otro ha creado en el nombre de Jesús. Y usted me dirá, ay, la antigua, ¿y eso existe en el Evangelio? Eso es más real que las tetas de la pastora operada o las nalgas llenas de botox que tiene la obispo de hoy. El robo de ministerios. Eso es algo que yo mañana quiero dialogar contigo. Dios te bendiga. César La Antigua, Evangelio Limpio, Nueva York, con lo mejor de lo que pasa dentro de nuestro hemisferio, nuestro perímetro, que es la fe, la iglesia, el desarrollo, la actualización, el comportamiento como miembros del clero. Porque aunque usted no lo crea, aunque una señora me dijo, yo estaba con Juan en el restaurante anoche, la señora se me acerca, La Antigua, ¿usted todavía es evangélico? Y yo le dije, no, tienes mucha razón, evangélico es una secta. Yo soy cristiano, yo todavía soy de Cristo. Usted no ve esta mesa con mi esposa, mire cómo nos encontró usted. Ay, sí, Juana me peinaba antes, Juana es tan linda, y abraza a mi esposa y la besa. A mí se me acercó, uy, La Antigua habla muchas verdades, La Antigua está diciendo, yo le dije, lo primero que te voy a aclarar que yo no soy evangélico. El evangélico pertenece a una secta de concilio, así como lo describió Farruko. Una secta de usurpadores, mentirosos, ladrones, bandidos, negociantes políticos. Yo soy cristiano. Busca la definición. Cristiano es seguidor de Jesucristo, por los cuales muchos murieron en el circo romano, devorado por los leones. Evangélicos es ahora mismo ser apóstol, profeta, pastor. Evangélico es ahora mismo ser obispo y ser fornicario, ladrón, manipulador. Y si tú quieres, te muestro muchos evangélicos que caminan de espalda a la realidad de ser cristiano. Seguidor de Jesucristo. Ser cristiano. Seguidor de Jesucristo. Y para colmo, Jesús le dijo, si verdaderamente ustedes son cristianos, si son creyentes, si me representan a mí, ustedes harán estas cosas. Mire los dedos. Deja ver si me acuerdo de algunas. Predicar en las calles el evangelio a toda criatura. Darle comida y cobijo a los desamparados. Ir a visitar a los presos. Ir a visitar a los enfermos en los hospitales o donde quiera que estén. Ayudar a las viudas. Mire, se me acabaron los dedos. Pero yo creo que quedan algunas cositas más que en Nueva York nos darían función original de fe si la practicásemos. Y hoy este tema que hemos tratado nos dice que sí, que Nueva York tiene muchas de estas necesidades que deberían ser cubiertas espiritualmente. Porque aunque hay necesidades que se cubren en lo físico, en la dermis o en la hipodermis, se cubren esas necesidades. Pero esas que yo les he mencionado, esas están abandonadas. Son figuras no literarias, sino de ejercicios de fe que están abandonadas. No está ese librito en la iglesia de lo que hicimos esta semana, cuántas campañas, cuánta ayuda dimos, cuántas cajas de comida a los pobres, cuántos desamparados les dimos una sábana o le prestamos un chocolate caliente y un pan, como hace Alberto Mendoza y Sadí Mendoza en el programa Rondando los Barrios en las esquinas. Ponen de su dinero, de su actitud, de su tiempo para desarrollar un ministerio
en una ciudad como esta. Aprendí de ellos, porque Evangelio Limpio está haciendo lo mismo hoy, gracias a que Alberto Mendoza y Sadí Mendoza me motivaron, como lo hace David Rodríguez con su madre, el pastor ecuatoriano, que cocina para visitar los parques, y cuando cocinan los sábados, el fin de semana, David Rodríguez en su vehículo, con su madre, con su familia y con su iglesia, van a los desamparados a llevarle comida. David Rodríguez no está pensando en conciertos, ni en promover su música, ni en hacerse más famoso. No, está apegado a los que conté con mis dedos, que son ejercicios de fe, que Jesucristo lo describió plenamente en su obra durante estuvo en la tierra, para que se queden para la posteridad, o sea, para siempre. Señores, mañana, recuerden, el robo de los ministerios, lo que hacen para quedarse con lo que otro creó, con la vaca que otro creó, para con la ubre llenar de leche los candungos y ellos beber y vender y abastecerse con sus marranos, con sus corderos, con sus bueyes, con sus toros, con su familia. Pero usted le pregunta, wow, ¿cuánto sufriste? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto desarrollaste? ¿Cuánto oraste? ¿Cuánto invertiste para crear ese ministerio? Ni un centavo. Llegó con todo hecho, llegó con el edificio parado, llegó con la iglesia construida, nunca predicó en la esquina, nunca fue a Staten Island con ese frío, amanecer en la casita debajo de la antena, orando con el pueblo y llorando y gimiendo, vendiendo el carrito que tenía, vendiendo la mueblería, vendiendo todo lo que la familia poseía para crear Radiovisión Cristiana. ¿Y cómo está la familia de él hoy? ¿Cómo están sus hijas? ¿Quiénes están ordeñando la vaca? Los que me llevaron a la corte, los que me quieren callado y los que no quieren que yo diga nada. Pero todo eso es obvio. Es solamente pensar, la gente lo está mirando. Mañana, los ladrones de ministerios.